En una ciudad donde los edificios de vidrio reflejaban vidas que jamás se tocaban, vivía Martina Ríos, una mujer de 32 años cuya presencia parecía pasar desapercibida incluso para quienes la cruzaban a diario. Trabajaba en el archivo municipal, un subsuelo silencioso donde los documentos olvidados acumulaban polvo y secretos. Nadie la esperaba al volver a casa. Nadie preguntaba cómo había sido su día. Esa invisibilidad se había vuelto su refugio y su condena. Desde pequeña, Martina había aprendido a ocupar poco espacio. Su madre solía decir que había personas hechas para destacar y otras para no molestar. Ella pertenecía al segundo grupo. No era torpe ni incapaz, pero tampoco encajaba en el molde que el mundo celebraba. Su cuerpo, su timidez y su tendencia a observar más de lo que hablaba la convirtieron, con los años, en una figura fácil de ignorar. La mañana en que todo cambió comenzó como cualquier otra. El tren suburbano llegó tarde, como siempre, y Martina viajó de pie, aferrada a una barra metálica, mirando su reflejo deformado en la ventana. En la siguiente estación subió un hombre con una mochila gastada y una expresión cansada. Se llamaba Andrés Montalvo, aunque ella aún no lo sabía. Era paramédico y acababa de terminar un turno de 24 horas. Cuando el tren frenó bruscamente, Martina perdió el equilibrio. Andrés la sostuvo antes de que cayera. Fue un gesto breve, casi automático, pero al mirarse a los ojos ocurrió algo que ninguno supo explicar. No fue un flechazo ni una promesa. Fue una pausa. Un reconocimiento silencioso entre dos personas que llevaban demasiado tiempo resistiendo en soledad. El tren retomó la marcha. Se soltaron. No intercambiaron nombres ni palabras. Sin embargo, al bajar en estaciones distintas, ambos sintieron la misma certeza inquietante: ese instante mínimo había alterado algo que ya no podría volver a su lugar. Martina pasó el resto del día con una inquietud persistente, como si una puerta se hubiera abierto dentro de ella sin previo aviso. En el archivo, las cajas de expedientes parecían más pesadas, el aire más denso. Releyó fechas, sellos y firmas sin registrar nada. Cada tanto, la imagen del hombre del tren regresaba, no como un recuerdo claro, sino como una sensación: la firmeza de su mano, la calma en su mirada cansada. Andrés, por su parte, terminó su jornada con la misma dificultad para concentrarse. Había atendido accidentes, crisis y silencios rotos por sirenas, pero aquel gesto mínimo lo acompañaba con una persistencia inesperada. No era costumbre suya detenerse en rostros ajenos. Su trabajo le había enseñado a moverse rápido, a no aferrarse. Aún así, al guardar su uniforme, recordó el temblor leve de la mujer a la que había sostenido. Durante la semana siguiente, Martina comenzó a tomar el tren unos minutos antes. No lo hacía de manera consciente, simplemente llegaba a la estación con antelación y esperaba en el mismo andén. Cada mañana observaba a los pasajeros con atención discreta, sin atreverse a buscarlo de forma directa. No lo vio. Y sin embargo, continuó regresando. Andrés también ajustó su rutina sin darse cuenta. Cambió el horario del café, eligió el vagón central en lugar del primero. Pensaba que era para evitar el ruido, pero en el fondo esperaba reconocer un rostro. Cuando no ocurría, sentía una decepción que no lograba justificar. El viernes, el tren volvió a retrasarse. Martina estaba sentada, leyendo un libro que no avanzaba, cuando una sombra se detuvo frente a ella. Al alzar la vista, lo vio. Él sonrió con cautela, como quien teme equivocarse. «Creo que ya nos conocemos», dijo Andrés. Martina cerró el libro despacio. Asintió. «¿Del tren?», respondió. No hubo más explicaciones. Bastaron esas dos palabras para confirmar que ninguno había olvidado. El tren arrancó, y esta vez permanecieron de pie uno junto al otro, compartiendo un silencio distinto, cargado de expectativa y de algo frágil que empezaba a tomar forma sin pedir permiso. Martina intentó convencerse de que aquel encuentro no había significado nada. Se lo repitió mientras ordenaba expedientes, mientras almorzaba sola frente al monitor, mientras regresaba a su apartamento al anochecer. Sin embargo, algo se había desajustado. Por primera vez en años, no sintió alivio al cerrar la puerta de su casa, sino una ausencia difícil de nombrar. Andrés, por su parte,
Llegó a su pequeño piso con el cuerpo exhausto y la mente inquieta. Había visto demasiadas muertes como para permitirse ilusiones, pero aquella mujer desconocida le había dejado una sensación incómoda, la de haber sido visto sin uniforme, sin prisa, sin la obligación de ser fuerte. No recordaba su rostro con precisión, pero sí la forma en que ella había contenido la respiración al caer. Los días pasaron sin señales. Ninguno sabía dónde encontrar al otro, y esa incertidumbre comenzó a pesar más que el cansancio. Martina retomó su rutina, aunque ahora se detenía a observar a la gente en la calle, preguntándose cuántas vidas invisibles se rozaban sin saberlo. Andrés volvió a las guardias interminables, a los pasillos de hospital donde nadie preguntaba cómo estaba él. Una tarde lluviosa, el destino volvió a cruzarlos. Fue en el archivo municipal, cuando Andrés llegó acompañando a una anciana que necesitaba un certificado urgente. Martina levantó la vista desde el mostrador y el tiempo pareció detenerse. No hubo sorpresa exagerada, solo una calma extraña, como si ambos hubieran sabido que ese reencuentro era inevitable. «Hola», dijo él, con voz baja. «Hola», respondió ella. No dijeron nada más. No hacía falta. En ese silencio breve, ambos comprendieron que aquel gesto en el tren no había sido un accidente, sino el inicio de algo que todavía no entendían, pero que ya reclamaba un lugar en sus vidas. El día que Martina y Andrés coincidieron por tercera vez, ninguno creyó en la casualidad. Fue en la guardia de un hospital público, una de esas tardes grises en las que la ciudad parecía respirar con dificultad. Martina había llegado acompañando a su madre, cuyo corazón cansado empezaba a dar señales de rendirse. Andrés salía de una sala de urgencias cuando la vio sentada, con la espalda recta y las manos entrelazadas con fuerza, mirando al vacío. Él se detuvo. Dudó apenas un segundo antes de acercarse. «Hola», dijo, como si retomara una conversación interrumpida hacía años. Martina alzó la vista. En su rostro apareció una sorpresa tranquila, seguida de un alivio que no supo disimular. «Hola», respondió. «Parece que el mundo insiste». Hablaron poco. Lo suficiente para saber que compartían algo más que encuentros fortuitos. Andrés explicó, sin dramatismo, que vivía para apagar incendios ajenos mientras los suyos ardían en silencio. Martina confesó que había pasado la vida entera sintiendo que no era necesaria en ningún sitio. No hubo promesas ni gestos grandilocuentes. Solo una comprensión mutua que creció sin ruido. Cuando un médico salió para tranquilizarla sobre el estado de su madre, Martina respiró por primera vez en horas. Andrés la acompañó hasta la salida. La noche había caído y las luces del hospital dibujaban sombras largas sobre el asfalto. «No sé qué va a pasar», dijo ella, «pero me gustaría no perder esto». «Entonces no lo perdamos», respondió él. Caminaron en direcciones opuestas, pero ambos sabían que algo irreversible había comenzado. No era felicidad todavía. Era una promesa frágil, nacida en medio del cansancio y el miedo, que pedía ser cuidada con la misma seriedad con la que se cuida una vida. La noticia llegó un lunes por la mañana. Martina fue llamada a una oficina pequeña, con paredes grises. Le informaron que su contrato no sería renovado. Agradecieron su dedicación. Nada más. Salió con una caja en las manos y una sensación conocida, la de no ser necesaria. Esa noche se lo contó a Andrés. Esperaba palabras de consuelo, pero recibió algo distinto. «Ven a casa», le dijo él. «No para salvarte. Para que no estés sola». Martina fue. Se sentaron en el suelo, rodeados de silencio. Andrés le habló de un ofrecimiento que había recibido para trabajar en otra ciudad, un traslado complicado pero mejor pagado. No lo había mencionado antes. Ambos comprendieron al instante lo que eso implicaba. No discutieron. No levantaron la voz. La tragedia no siempre grita, a veces susurra. Sabían que se acercaban decisiones que podrían separarlos o unirlos de una forma irreversible. Esa noche, sin decirlo, ambos entendieron que el amor no siempre llega para quedarse sin costo. A veces llega para ponerlo todo en riesgo. Martina no volvió a ver a Andrés durante varios días, pero su recuerdo empezó a ocupar un lugar incómodo en su rutina. No como una ilusión, sino como una pregunta persistente.
Se sorprendía a sí misma mirando los rostros en el tren, buscando sin querer aquella mochila gastada, aquel cansancio noble en los ojos. Esa espera silenciosa la irritaba, porque no estaba acostumbrada a desear nada. Si te está gustando el vídeo, haz clic en suscribirse, que es gratis y no tienes excusa. En el archivo municipal, mientras clasificaba expedientes de expropiaciones antiguas, su mente se iba una y otra vez a aquel gesto simple, una mano firme evitando una caída. Nunca nadie la había sostenido así, sin interés, sin intención visible. Solo por humanidad. Andrés, por su parte, tampoco logró olvidar. En la ambulancia, mientras atendía emergencias, veía el rostro de Martina en los momentos de calma, cuando el ruido cesaba y quedaba solo el peso de lo vivido. Había aprendido a no aferrarse a nada. En su trabajo, el apego costaba caro. Sin embargo, esa mujer desconocida se había instalado en él con una fuerza que lo descolocaba. El reencuentro ocurrió una tarde lluviosa. Martina salió antes del trabajo por un corte eléctrico y decidió refugiarse en un café pequeño cerca de la estación. Estaba sentada junto a la ventana cuando lo vio entrar, empapado, con la misma mochila al hombro. El tiempo pareció detenerse. Andrés también la reconoció de inmediato. Esta vez no hubo silencio. Él se acercó con cautela, como si temiera romper algo frágil. Nos volvimos a cruzar, dijo. Martina asintió, con una sonrisa contenida. Sí. Hablaron poco. Nombres, trabajos, frases breves. Pero algo se acomodó entre ellos. No era felicidad ni promesa. Era un entendimiento tácito, ambos sabían que la vida no les había sido amable, y aún así, seguían de pie. Cuando se despidieron, Andrés le pidió su número. Martina dudó un segundo, y aceptó. Martina comenzó a notar los cambios antes de aceptarlos. Dormía menos, pero se despertaba con una energía nueva. En el archivo, sus manos ya no temblaban al atender consultas difíciles y su voz sonaba más firme. Nadie entendía qué había ocurrido, pero algo se había desplazado dentro de ella. Andrés, por su parte, llevaba esa transformación como una carga dulce. En cada guardia pensaba en la forma en que Martina escuchaba, sin interrumpir, como si el mundo pudiera ordenarse si alguien prestaba atención el tiempo suficiente. Se veían poco. A veces solo compartían un café de pie, cerca del hospital. Otras, caminaban varias cuadras sin rumbo, hablando de lo que nunca habían contado a nadie. Andrés le habló de su hermano menor, perdido en una adicción que no pudo salvar. Martina le confesó el miedo constante a no ser necesaria para nadie. No se prometieron nada. No se nombraron. Aún así, cada encuentro los dejaba más expuestos. Una noche, Andrés llegó tarde. Había habido un accidente múltiple en la autopista. Martina lo esperó sentada en un banco, mirando el teléfono apagado. Cuando lo vio acercarse, cubierto de cansancio, comprendió que ese hombre vivía en una frontera diaria entre la vida y la ausencia. Él se sentó a su lado y no habló. Ella apoyó la mano cerca de la suya, sin tocarlo. Fue suficiente. Desde un auto estacionado, alguien los observaba. No con curiosidad, sino con cálculo. El hospital estaba siendo investigado por irregularidades, y Andrés aparecía en una lista que no le pertenecía. Martina aún no lo sabía, pero la calma que estaban construyendo comenzaba a ser rodeada por fuerzas que no pedían permiso. Y cuando el peligro se acerca en silencio, suele hacerlo cuando el afecto empieza a volverse indispensable. Durante semanas, Martina no pudo dejar de pensar en Andrés. Su mente recreaba el encuentro en el tren, cada detalle que había parecido insignificante pero que ahora se sentía cargado de significado. Caminaba por las calles del centro observando a los transeúntes, buscando sin saber qué, y cada rostro desconocido le parecía que podía esconder la chispa que había visto en esos ojos oscuros y cansados. Andrés, por su parte, recordaba la firmeza de la mano que había sujetado y la manera en que Martina había recuperado el equilibrio con una mezcla de sorpresa y gratitud. No podía sacársela de la cabeza. Su vida había sido un constante ir y venir entre emergencias, hospitales y turnos interminables. Nunca había esperado que un simple gesto de ayuda produjera un eco tan profundo en su interior. El destino,
que suele moverse con una paciencia silenciosa, los llevó a coincidir una tarde lluviosa en la biblioteca municipal. Martina buscaba un libro de historia urbana para un proyecto personal que había comenzado sin avisar a nadie. Andrés, después de atender un accidente leve en la calle, buscaba un lugar seco para reorganizar su mochila y sus notas. Cuando sus miradas se cruzaron entre estanterías húmedas y olor a papel viejo, ambos supieron que la conexión del tren no había sido un accidente. Se acercaron tímidamente, con la sensación de que años de soledad se concentraban en ese instante. «Hola, nos vimos en el tren, ¿verdad?», dijo él, con voz que apenas temblaba. Martina asintió, un poco sorprendida por lo fácil que era recordar su nombre sin haberlo escuchado. «Sí, creo que fue hace algunas semanas», respondió, con un hilo de sonrisa que iluminó por primera vez su rostro frente a alguien desconocido. No hablaron mucho más, pero el contacto inicial fue suficiente para que ambos sintieran que algo estaba empezando a crecer, un vínculo silencioso que se construía entre miradas, gestos y la certeza de que la vida los había puesto frente a frente por una razón que ninguno de los dos podía explicar todavía. El mundo alrededor parecía continuar igual, pero para Martina y Andrés, cada instante compartido, por breve que fuera, empezaba a teñir su rutina de una luz inesperada. La ciudad que antes los había mantenido invisibles comenzaba a parecer menos fría y más habitada por la posibilidad de algo real, algo que desafiaba la monotonía que los había marcado durante tanto tiempo. Su historia apenas comenzaba, y aunque ninguno lo sabía, el encuentro en la biblioteca sería el primer paso hacia una serie de eventos que pondrían a prueba su fortaleza, su paciencia y la manera en que ambos entendían el amor y la vida. En los días siguientes, Martina y Andrés empezaron a cruzarse con más frecuencia. No planeaban los encuentros, pero la ciudad parecía conspirar para acercarlos, un café al que ambos acudían por separado, la fila del supermercado que parecía interminable, incluso la ruta que cada uno tomaba hacia el trabajo coincidía inesperadamente. Cada choque casual provocaba una mezcla de sorpresa y alegría contenida que ninguno sabía cómo gestionar. Martina, acostumbrada a la independencia y a confiar únicamente en sí misma, se sorprendía de cómo la presencia de Andrés alteraba su rutina sin necesidad de palabras. Comenzó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, la manera en que se acomodaba el cabello cuando concentrado revisaba sus notas, el leve temblor de sus manos al tomar un café demasiado caliente, la forma en que sus ojos se iluminaban al hablar de su trabajo, algo que ella no esperaba encontrar tan fascinante. Andrés, por su parte, encontraba en Martina un remanso de calma que contrastaba con la presión constante de su vida profesional. Cada conversación, aunque breve, le ofrecía una perspectiva diferente, una manera de ver la ciudad y sus habitantes con ojos menos urgentes, más atentos a los pequeños milagros cotidianos. Aprendía de ella la paciencia para escuchar y la habilidad de encontrar belleza en lo que parecía ordinario. Una tarde, mientras la lluvia caía suave sobre los techos de la ciudad, Andrés se atrevió a invitarla a caminar bajo los paraguas compartidos. La cercanía física, ligera pero inevitable, generaba una corriente silenciosa entre ambos. Sus pasos resonaban en las calles empapadas, y aunque no decían nada importante, el hecho de estar juntos hacía que el tiempo pareciera más lento y significativo. Martina sintió una mezcla de miedo y emoción. Sabía que permitirse sentir algo por alguien podía abrir heridas que había aprendido a cerrar con esfuerzo. Sin embargo, la conexión con Andrés se sentía distinta, no era la fascinación superficial ni un capricho pasajero, era la sensación de encontrarse con alguien que podía comprenderla sin que ella tuviera que explicar demasiado. Al llegar a una pequeña plaza, Andrés se detuvo frente a una fuente y la miró con intensidad contenida. «Martina, creo que he estado esperando esto sin saberlo», murmuró, y ella, sin necesidad de palabras, comprendió que sus sentimientos eran recíprocos. En ese instante, mientras la lluvia continuaba cayendo suavemente, el mundo pareció reducirse a ellos dos, marcando el inicio de algo que ambos sabían que cambiaría sus vidas para siempre. Los días se volvieron semanas, y Martina y Andrés comenzaron a explorar la ciudad juntos con la naturalidad de quienes ya no podían imaginar su vida por separado. Cada encuentro estaba lleno de pequeñas aventuras, descubrir librerías escondidas entre callejones, probar cafés de barrio donde los baristas los saludaban por su nombre, o simplemente caminar por parques mientras la luz del atardecer pintaba de dorado los edificios.
La rutina de la ciudad adquiría un matiz distinto, más amable, como si todo conspirara para celebrar su recién descubierta cercanía. Martina empezó a compartir con Andrés aspectos de su vida que antes guardaba celosamente. Le habló de su infancia marcada por la necesidad de ser perfecta ante los ojos de sus padres, de las largas horas en las que se había sentido invisible entre la multitud de expectativas, de su miedo constante a equivocarse. Andrés la escuchaba con atención absoluta, sin interrupciones, como si cada palabra fuera un tesoro que debía proteger. Sus respuestas eran siempre sinceras, a veces llenas de humor, otras con una seriedad que le hacía comprender la magnitud de lo que ella compartía. Andrés, a su vez, se abrió de manera inédita. Reveló las presiones de su trabajo, las noches en vela revisando informes y tomando decisiones que afectaban a cientos de personas, y el peso que sentía al intentar cumplir siempre con las expectativas de su familia. Martina le ofrecía un oído que no juzgaba, una presencia que no exigía nada a cambio, y por primera vez en mucho tiempo, Andrés se permitió relajarse y mostrar su vulnerabilidad. Un sábado por la tarde, decidieron salir de la ciudad y caminar por las orillas del río cercano. La corriente del agua les parecía un recordatorio de que la vida fluye incluso cuando parece incontrolable. Andrés tomó la mano de Martina con suavidad, y ella no retiró la suya, al contrario, entrelazó sus dedos como si de esa forma pudieran sostenerse mutuamente ante cualquier incertidumbre. El silencio entre ellos estaba lleno de significado. No necesitaban palabras para comprender que lo que sentían era más fuerte que cualquier miedo o duda. Cuando regresaron a la ciudad, Martina sintió que algo había cambiado en su interior. La sensación de soledad que la había acompañado durante años comenzaba a disolverse. Andrés le había mostrado que no necesitaba enfrentarse sola a la vida, que estaba permitido confiar y permitir que alguien más la acompañara en el camino. Por primera vez, se permitió imaginar un futuro donde la felicidad no dependiera de logros o apariencias, sino de la conexión auténtica que habían construido. La estabilidad que habían encontrado comenzó a resquebrajarse de forma silenciosa. No fue una discusión ni un hecho puntual, sino una suma de señales que Andrés empezó a notar en su propio cansancio. Las guardias se extendieron, los accidentes aumentaron y la presión del hospital se volvió asfixiante. Llegaba tarde a los encuentros, respondía mensajes con retraso, y aunque su afecto no había cambiado, su presencia sí lo había hecho. Martina lo percibió antes de que él pudiera nombrarlo. Observaba sus ojeras, la rigidez de sus gestos, la forma en que su mirada se perdía incluso cuando estaban juntos. Intentó no reclamar, convencida de que el amor también consistía en comprender los silencios. Sin embargo, esa comprensión empezó a dolerle. Volvieron sensaciones antiguas, la de ser secundaria, la de ocupar un lugar frágil que podía desaparecer sin aviso. Una noche, Andrés recibió una llamada mientras estaban cenando en un pequeño restaurante. Una emergencia grave. Se levantó de inmediato, pidió disculpas con la mirada y se fue sin terminar el plato. Martina se quedó sola frente a la mesa, escuchando el murmullo ajeno, sintiendo como algo se quebraba lentamente dentro de ella. No era enojo. Era miedo. Durante los días siguientes, casi no se vieron. Cuando finalmente se encontraron, el cansancio explotó en palabras que ninguno había planeado decir. Andrés habló de la responsabilidad que lo superaba, de vidas que dependían de decisiones tomadas en segundos. Martina habló de la espera constante, de la angustia de no saber si habría un mañana compartido. No levantaron la voz, pero cada frase pesaba como una carga imposible. Al despedirse, no hubo abrazo. Solo una distancia nueva, incómoda, que ninguno supo cómo cerrar. Ambos caminaron en direcciones opuestas con la certeza de que el vínculo que habían construido estaba entrando en una zona peligrosa. Aún así, ninguno deseaba rendirse. El problema no era la falta de amor, sino el temor de no saber cómo sostenerlo sin perderse a sí mismos en el intento. La calma que habían construido comenzó a resquebrajarse de manera casi imperceptible. No fue una discusión ni un hecho concreto, sino una acumulación de silencios nuevos. Andrés empezó a recibir más turnos de emergencia, la ciudad atravesaba una ola de accidentes y colapsos que no salían en las noticias, pero que llenaban las guardias de rostros agotados y decisiones urgentes. Volvía a casa tarde,
con el cuerpo cansado y la mente aún atrapada en escenas que no podía contar. Martina lo notó enseguida. Aprendió a leer los gestos mínimos, la forma en que Andrés evitaba mirarla cuando llegaba, el tiempo que tardaba en responder mensajes simples, el modo en que se sentaba en silencio mirando un punto fijo. No se quejaba. Nunca había sido buena pidiendo. Pero por dentro crecía un temor antiguo, ese que le susurraba que, tarde o temprano, siempre terminaba sobrando. Una noche, mientras compartían una cena casi intacta, Martina rompió el silencio. No lo hizo con reproche, sino con una pregunta que llevaba días pesándole. ¿Te estás alejando de mí? Andrés levantó la mirada, sorprendido. Negó de inmediato, pero su voz no tuvo la fuerza suficiente. Intentó explicar el cansancio, la presión, la sensación de no llegar a todo. Dijo que no quería arrastrarla a su desgaste, que prefería callar antes que contaminar lo que tenían. Martina escuchó con atención, pero algo se quebró igual. Comprendió que el problema no era la falta de tiempo, sino la distancia que se estaba formando sin que ninguno supiera cómo detenerla. Ella necesitaba presencia, él creía protegerla con silencio. Esa noche durmieron juntos, pero no abrazados. Entre ambos quedó un espacio pequeño, casi invisible, que ninguno se atrevió a cruzar. Afuera, la ciudad seguía su curso, indiferente. Y aunque el amor seguía intacto, por primera vez apareció una pregunta que ninguno quiso decir en voz alta: si querer era suficiente cuando el mundo empezaba a exigirles más de lo que podían dar. La primera grieta apareció sin aviso. No fue una discusión ni un gesto brusco, sino una noticia que Andrés recibió durante un turno nocturno. Un compañero resultó gravemente herido al asistir a un accidente múltiple y la dirección del servicio anunció cambios inmediatos, turnos más largos, menos descanso, mayor presión. Andrés aceptó sin protestar. Siempre lo hacía. Martina notó el cambio antes de que él lo dijera. Las llamadas se volvieron breves, los encuentros se postergaban, las respuestas llegaban tarde. No había frialdad, pero sí cansancio. Ella intentó adaptarse, recordándose que amar también era esperar. Sin embargo, la antigua sensación de invisibilidad empezó a regresar, silenciosa y persistente. Una noche, cuando por fin lograron verse, caminaron sin rumbo por calles casi vacías. Andrés hablaba de protocolos y urgencias, Martina escuchaba, aunque algo en su interior se cerraba poco a poco. Al detenerse frente a un semáforo en rojo, ella preguntó con voz baja si él aún tenía espacio para lo que estaban construyendo. Andrés tardó en responder. Ese silencio fue más duro que cualquier palabra. No quiero perderte, dijo al fin, pero ahora mismo no sé cómo sostener todo. Martina asintió. Comprendía más de lo que hubiera querido. No discutieron. Se despidieron con un abrazo largo, cargado de lo que no se dijo. Esa noche, cada uno volvió a su casa con la misma certeza amarga: el amor no siempre se rompe por falta de sentimiento, sino por el peso de la realidad. Y aunque ninguno estaba dispuesto a renunciar, ambos sabían que algo había cambiado, y que el camino que tenían delante sería más difícil de lo que imaginaron cuando se tomaron de la mano por primera vez. La ciudad comenzó a mostrar su lado menos amable cuando la rutina dejó de ser cómplice. Andrés recibió la noticia una madrugada, en medio de un turno especialmente duro: el servicio de emergencias sería reestructurado y muchos contratos temporales no serían renovados. Su nombre estaba en esa lista. La vocación no protegía del sistema, y la entrega no garantizaba estabilidad. Aquella mañana volvió a casa con un cansancio que no era físico. Martina lo notó apenas abrió la puerta. No preguntó de inmediato. Preparó café, dejó que el silencio se acomodara entre ambos y esperó. Andrés habló después, con palabras medidas, como si al decirlas en voz alta la realidad pudiera volverse irreversible. Ella escuchó sin interrumpir, consciente de que no era el momento de soluciones, sino de presencia. La incertidumbre empezó a filtrarse en los días siguientes. Andrés buscaba opciones, enviaba currículos, aceptaba turnos ocasionales que no alcanzaban para sostener lo que había construido. Martina, desde su discreción habitual, comenzó a ajustar su vida para acompañarlo: menos gastos, más trayectos a pie, más noches en casa. No lo hizo como un sacrificio, sino como una decisión silenciosa.
Sin embargo, el peso de la situación empezó a tensar lo que antes fluía con naturalidad. Andrés se volvió más reservado, menos dispuesto a compartir sus temores. Martina, por primera vez desde que se conocían, sintió que volvía a quedar al margen, observando desde afuera a alguien que se cerraba para protegerse. Una noche discutieron. No fue por grandes palabras, sino por pequeñas omisiones acumuladas. Andrés dijo que no quería arrastrarla a una vida inestable. Martina respondió que no necesitaba ser salvada ni protegida de decisiones que también le pertenecían. El silencio posterior fue largo, denso, cargado de todo lo que ninguno quería perder. Cuando Andrés salió a caminar para despejar la mente, Martina se quedó sola, con una certeza incómoda: el amor que habían construido no estaba en peligro por la falta de dinero, sino por el miedo a no ser suficiente el uno para el otro en los momentos difíciles. Y esa noche comprendió que amar también implicaba permanecer cuando todo parecía tambalear, incluso si dolía. La estabilidad que habían construido empezó a mostrar grietas cuando la realidad reclamó su lugar. Andrés recibió una notificación inesperada: el servicio de emergencias donde trabajaba atravesaba una reestructuración profunda. Turnos más largos, menos personal, más presión. Aquello que siempre había llevado con vocación comenzó a volverse una carga que lo acompañaba incluso fuera del trabajo. Llegaba cansado, con la mirada apagada, y Martina lo notaba aunque él intentara disimularlo. Ella, por su parte, enfrentaba su propio conflicto. En el archivo municipal anunciaron recortes. Su puesto no estaba garantizado y, por primera vez, el miedo al futuro dejó de ser abstracto. Las noches se llenaron de silencios nuevos, no incómodos, pero sí densos. Ambos se querían, pero el peso del mundo empezaba a filtrarse entre los gestos cotidianos. Una discusión menor marcó un punto de quiebre. No fue un grito ni un reproche grave, sino algo peor: palabras dichas desde el cansancio. Andrés insinuó que no tenía fuerzas para sostener nada más. Martina interpretó eso como una retirada. Se alejaron sin despedirse, cada uno convencido de estar protegiendo al otro cuando en realidad se estaban protegiendo a sí mismos. Pasaron días sin mensajes. La ciudad volvió a parecer hostil. Martina regresó a su rutina con una sensación conocida, pero ahora más amarga: había probado algo distinto y lo había perdido. Andrés retomó turnos dobles, convencido de que el sacrificio era la única forma de seguir adelante, aunque por dentro supiera que estaba dejando atrás lo único que le había dado calma real en años. Una noche, mientras ordenaba papeles antiguos, Martina encontró una carta olvidada en un expediente. No hablaba de amor, sino de resistencia, de dos personas que se sostuvieron en tiempos difíciles sin garantías. Comprendió entonces que amar no siempre era huir del dolor, sino elegir permanecer a pesar de él. Esa certeza comenzó a empujarla hacia una decisión que todavía no sabía si tendría el valor de tomar. La llamada llegó una madrugada. Andrés estaba de turno cuando una colisión múltiple bloqueó la autopista. Lluvia, camiones, luces rojas parpadeando sin orden. Martina se despertó sola y miró el teléfono sin mensajes. No era raro, pero esa noche la inquietud fue distinta. Se levantó, caminó por el departamento en silencio y esperó. En la escena del accidente, Andrés trabajó sin pausa. Cada decisión era urgente, cada segundo contaba. Entre gritos y sirenas, ayudó a sacar a una mujer atrapada entre hierros. Cuando todo parecía controlado, otro vehículo perdió el control y se estrelló contra la zona asegurada. El golpe fue seco, inesperado. Andrés cayó al asfalto, consciente, pero herido. Horas después, Martina recibió la noticia en un hospital que nunca había pisado. Caminó por pasillos largos, con el pecho tenso y la mente vacía. Lo encontró en una camilla, con el rostro pálido y una venda en la frente. Al verla, intentó sonreír. «Estoy aquí», dijo ella, tomando su mano. Andrés cerró los ojos un instante. «Pensé que no iba a verte más», respondió, con voz débil. Los médicos hablaron de reposo, de riesgos, de decisiones futuras. Martina escuchó todo sin interrumpir. Por primera vez, comprendió que el amor no solo se medía en momentos felices, sino en la capacidad de permanecer cuando el miedo se volvía real. Esa noche, sentada junto a la cama,
entendió que su vida ya no podía dividirse en antes y después de conocerlo. Lo que habían construido estaba siendo puesto a prueba, no por falta de sentimiento, sino por la crudeza del mundo que no se detiene ante ninguna historia. Y mientras Andrés dormía, Martina tomó una decisión silenciosa: no huiría. Aunque doliera. Aunque el final fuera incierto. La noticia llegó una madrugada, cuando la ciudad aún estaba medio dormida. Andrés llevaba horas sin responder mensajes, algo que nunca ocurría sin aviso previo. Martina intentó convencerse de que era solo otro turno extendido, una de esas jornadas que lo absorbían por completo. Sin embargo, una inquietud persistente se instaló en su pecho, negándose a desaparecer. El teléfono sonó poco antes del amanecer. No era la voz de Andrés. Era la de un compañero suyo, grave y contenida, explicando que había ocurrido un accidente durante una intervención en la autopista. Un camión fuera de control, lluvia, una cadena de errores humanos imposibles de detener a tiempo. Andrés había sido trasladado al hospital central. Martina llegó allí con el corazón desbocado. Los pasillos blancos, el olor a desinfectante y el murmullo constante de pasos y voces la envolvieron en una realidad que no estaba preparada para enfrentar. Nadie le daba respuestas claras. Solo le pedían que esperara. Esperar se convirtió en una tortura silenciosa. Horas después, un médico se acercó. Habló despacio, con palabras medidas, explicando que Andrés estaba vivo, pero que las lesiones eran graves. Había sido necesario inducirlo a un coma para estabilizarlo. No podían asegurar nada. El tiempo sería decisivo. Martina entró a la habitación con pasos inseguros. Allí estaba él, inmóvil, rodeado de máquinas que marcaban un ritmo artificial. Se sentó a su lado y tomó su mano, recordando el primer contacto en aquel tren abarrotado. Pensó en todo lo que no se habían dicho, en los planes simples que habían dejado para después. «Estoy acá», susurró, aunque no sabía si podía oírla. «No te vayas ahora». En ese silencio cargado de incertidumbre, Martina comprendió que el amor también era permanecer cuando no había garantías, cuando el futuro se reducía a un latido sostenido por cables. Y decidió quedarse, aún sin saber si Andrés volvería a abrir los ojos. La noticia llegó una madrugada, de la forma más cruel y seca posible. Una llamada corta, una voz que Andrés conocía demasiado bien, y una frase que quedó suspendida en el aire como un golpe imposible de esquivar. Un accidente múltiple en la autopista. Un compañero herido de gravedad. Turnos duplicados. Caos. Andrés salió de su departamento sin despedirse del amanecer. En el hospital, las horas se estiraron hasta perder sentido. Sirenas, camillas, rostros pálidos, decisiones urgentes. Cada cuerpo que atendía parecía recordarle lo frágil que era todo aquello que había empezado a construir con Martina. No por falta de amor, sino por exceso de realidad. Martina pasó el día esperando noticias. Llamó una vez. No insistió. Conocía el silencio de los lugares donde Andrés trabajaba. Aún así, la inquietud creció con el paso de las horas. Al caer la noche, caminó hasta el hospital. No buscaba respuestas, solo estar cerca. Lo encontró sentado en un pasillo, con el uniforme manchado y la mirada perdida. Andrés levantó la vista al verla y, por primera vez desde que se conocían, no pudo sostener la compostura. Martina no dijo nada. Se sentó a su lado. Su presencia bastó. «Hoy no salvé a todos», dijo él al fin, con voz quebrada. «Nunca fue tu tarea hacerlo», respondió ella, sin dureza. El peso de esas palabras cayó despacio. Andrés apoyó los codos sobre las rodillas, respirando hondo. Martina comprendió entonces que amar a alguien como él implicaba aceptar la espera, la incertidumbre y el miedo constante. Y aún así, decidió quedarse. Cuando salieron del hospital, la ciudad seguía despierta, indiferente. Caminaron juntos sin tomarse de la mano. No hacía falta. Ambos sabían que lo que los unía ya estaba siendo puesto a prueba por algo más grande que ellos. Y esa noche, sin decirlo, comprendieron que el amor no siempre se mide por los momentos felices, sino por la decisión silenciosa de no irse cuando todo pesa más. La noticia llegó una madrugada, de la forma en que siempre llegan las cosas que lo cambian todo, sin aviso y sin piedad.
Andrés estaba de turno cuando ocurrió el accidente múltiple en la autopista. Una combinación de lluvia, exceso de velocidad y cansancio acumulado. Durante horas trabajó sin detenerse, movido por la costumbre y por una responsabilidad que llevaba grabada en la sangre. Cuando todo terminó, el cansancio no era físico, sino moral. Había vidas que no había podido salvar. Martina lo encontró al amanecer, sentado en el borde de la cama, con la mirada perdida. No preguntó nada al principio. Se sentó a su lado y esperó. Él tardó en hablar, como si las palabras pesaran demasiado. Cuando lo hizo, su voz era baja, rota. Le habló de decisiones tomadas en segundos, de rostros que no podría olvidar, de la culpa que regresaba cada vez que cerraba los ojos. Martina escuchó sin interrumpir, con una calma que no sabía que poseía. Comprendió que amar a alguien como Andrés implicaba aceptar también ese dolor silencioso que no se ve desde fuera. Le tomó la mano, recordándole que no estaba solo, que incluso los más fuertes necesitan descanso. Pero la herida no sanó rápido. Andrés empezó a aislarse, a llegar tarde, a responder con monosílabos. No por falta de amor, sino por miedo a arrastrarla a su oscuridad. Martina lo percibió, y ese distanciamiento despertó en ella viejos temores, el abandono, la sensación de no ser suficiente. Una noche, la tensión estalló en palabras contenidas durante semanas. No hubo gritos, solo verdades dolorosas. Andrés confesó que estaba pensando en aceptar un traslado a otra ciudad, un puesto administrativo lejos de las emergencias. Martina sintió que el suelo cedía bajo sus pies. No por la distancia, sino porque entendió que ese cambio podía significar perderlo. Se miraron en silencio, conscientes de que el amor no siempre basta cuando la vida exige elecciones difíciles. Afuera, la ciudad seguía su curso indiferente. Dentro, ambos sabían que el final aún no estaba escrito, pero que el próximo paso decidiría si su historia resistiría la prueba más dura, la de elegir entre huir del dolor o enfrentarlo juntos. El otoño llegó con su aire fresco y sus hojas doradas que caían sobre las calles, y con él, un nuevo capítulo para Martina y Andrés. La ciudad parecía más amable, menos imponente, como si también celebrara la calma que ellos habían encontrado juntos. Los fines de semana se convirtieron en rituales de descubrimiento, desayunos tranquilos en cafés con aroma a pan recién horneado, paseos por mercados de artesanía, y tardes compartiendo libros en silencio, donde bastaba una mirada para transmitir lo que las palabras no podían abarcar. Una tarde, mientras caminaban por un parque cubierto de hojas secas, Andrés se detuvo y tomó la mano de Martina, mirándola a los ojos con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. «He aprendido algo contigo», dijo, con voz suave pero firme, «que la vida no se trata de sobrevivir a la rutina, sino de crear momentos que nos recuerden que estamos vivos. Y quiero seguir creando esos momentos contigo». Martina sonrió, sintiendo como cada palabra atravesaba capas de temor y desconfianza que aún le quedaban de su pasado. «Yo también», respondió, «he aprendido que no necesito cargar sola con mis miedos. Contigo puedo ser yo misma, sin máscaras ni expectativas». Decidieron entonces dar un paso más, alquilar un pequeño departamento juntos, donde cada rincón reflejara su identidad compartida. Pintaron las paredes con tonos cálidos, colgaron fotos de viajes improvisados y recuerdos de los pequeños logros que habían celebrado como victorias conjuntas. La casa se llenó de risas y conversaciones, del olor de las comidas que aprendían a preparar juntos y de la sensación constante de seguridad que se encontraba en la presencia del otro. Con el paso de los meses, su vínculo se consolidó como algo sólido e indestructible. Los retos del trabajo y la vida cotidiana ya no parecían amenazas insoportables, porque enfrentarlos juntos les daba fuerza y perspectiva. Martina descubrió en Andrés una paciencia y un respeto que la hacían sentirse valorada, mientras que él encontraba en ella un refugio emocional que lo mantenía centrado y esperanzado. Una noche de invierno, mientras la ciudad dormía bajo un manto de luces cálidas y frías, Martina y Andrés se sentaron frente a la ventana, contemplando la vida que habían construido juntos. «¿Recuerdas cómo era antes?», preguntó Martina, suavemente, sin apartar la mirada de los edificios iluminados. Andrés asintió, con una sonrisa melancólica. «Sí, y no puedo imaginar volver atrás. Lo que tenemos ahora es demasiado valioso».
Sus manos se entrelazaron, y en ese gesto silencioso había promesas de amor, complicidad y apoyo inquebrantable. En la distancia, la ciudad continuaba su ritmo imparable, pero dentro del pequeño departamento, el tiempo parecía detenerse, permitiéndoles saborear cada instante. Martina y Andrés habían encontrado en su relación no solo amor, sino un hogar emocional donde podían ser plenamente ellos mismos. Y así, entre libros, paseos, cafés y sueños compartidos, descubrieron que la felicidad verdadera no se encontraba en la perfección ni en la aprobación de otros, sino en la autenticidad de los lazos que uno construye y protege. El viento nocturno entró por la ventana, llevándose las últimas sombras de inseguridad, y la pareja, abrazada frente a la ciudad iluminada, supo que, por fin, habían llegado a un lugar donde la vida podía sentirse completa. Fin. Y recuerda, si te ha gustado el vídeo, haz clic en suscribirse que es gratis y no tienes excusa.